Continuamos con la siguiente ponencia que lleva como título Piensos sostenibles en acuicultura, a cargo de Fernando Sanz. Fernando Sanz es director comercial de Skretting, que, como sabéis, es una compañía líder global en alimentos en acuicultura. Fernando es veterinario doctorado en el área de sanidad animal e ictiopatología en el año 1989 por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en el programa de alta dirección de empresas agroalimentarias de la DEA por la San Telmo Business School en el año 2015. Amplísima experiencia, así que nos va cuando quieras, Fernando. Se me oye, ¿verdad? Sí. Bueno, primero agradecer a la organización de nuevo contar conmigo para el foro. Yo estoy encantado de participar y echar una mano ya durante muchos años aquí con vosotros. Y bueno, decirle a Miguel que te voy a dar una buena noticia. Voy a intentar ser muy breve. Lo que pretendo es dar unas pinceladas globales, generales, dejar un mensaje muy claro al respecto del reto que tenemos como industria en general y sobre todo, bueno, pues si tenéis luego alguna pregunta, pues podemos debatir al respecto, ¿no? Está claro la importancia que tiene la alimentación en general global. Estamos hoy en día enfrentándonos a crisis de todo tipo. Solo hay que poner la televisión y ver lo que pasa con la inflación, qué pasa con la subida de precios. Eso afecta también a los alimentos. La gente se queja de que va a la cesta de la compra y ha subido muchísimo, con toda razón. La crisis de la guerra de Ucrania nos ha demostrado el equilibrio tan débil que tenemos en el primer mundo, o así llamado primer mundo, en el cual, bueno, de repente tenemos limitados los recursos y todo el sistema se echa a temblar. Lo que supone para nosotros una subida de precios, en otros países supone hambrunas. La acuicultura, desde luego, está vista en general como una de las soluciones para el planeta en los años venideros, como una de las soluciones más eficientes y eficaces de producir alimentos de origen animal de una forma más que sostenible. Pero el camino hasta ahí no va a ser fácil, va a ser sencillo, va a ser muy complicado, perdón. Y lo que voy a tratar de ver en este poquito de tiempo que tengo con vosotros es explicar por qué. El sistema alimentario, y cuando hablo de sistema alimentario hablo de agricultura, hablo de ganadería y como ganadería especializada en la agricultura, se enfrenta a este triple desafío que veis ahí: el crecimiento de la población, el cambio climático y el impacto social. Obviamente, centrándonos ya en la acuicultura y en la piscicultura en concreto, o también los cultivos de camarones, por ejemplo, especies de animales acuáticos que necesitan una alimentación externa, los fabricantes de piensos de alimentos tenemos un rol importantísimo. Tenemos que ser capaces de cubrir esa demanda y que al final cubrirá las expectativas de la FAO y de la alimentación mundial de cara a los años venideros, a las décadas venideras. Y tenemos que hacerlo desde un punto de vista innovador. Tenemos que dedicar recursos para de menos sacar más a través de los productos que damos a los peces, a los camarones. Y, por supuesto, hay que comunicar los esfuerzos, no solo nuestros, sino del sector en general, para cumplir con esos retos que estamos viendo. Que recordar siempre que el pienso, de por sí, aparte cuando hablamos de la sostenibilidad, también hay que hablar de la sostenibilidad financiera. Y hoy por hoy es el principal coste de la mayoría de las producciones acuícolas. Aproximadamente la mitad de los costes son los costes variables dedicados al alimento y al pienso. Y es un factor fundamental, como hemos visto a lo largo del día de hoy y otras jornadas que estáis, para este crecimiento y esta viabilidad de la acuicultura, obviamente. En general, también hay que destacar la acuicultura y los tipos de alimentos que utilizamos en el primer mundo con respecto a los que se utilizan globalmente en las cifras mundialmente conocidas de otros pescados de agricultura, ¿no? En el primer mundo estamos acostumbrados a cultivar peces carnívoros con una gran demanda de proteína y de energía.
que requieren mucho más recursos que peces herbívoros con capacidades nutricionales mayores debido a su morfología y su sistema digestivo. Entonces, eso condiciona mucho también el factor de sostenibilidad y del futuro. En principio, nosotros tenemos unas metas, tenemos un roadmap a nivel particular de empresa. Hemos visto que otras empresas tienen también sus libros de sostenibilidad, sus retos de sostenibilidad. En Scretin tenemos nuestro propio roadmap, hoja de ruta de sostenibilidad. Al respecto, es un compromiso que tenemos escrito, es un compromiso que tenemos realizado con otros stakeholders del mercado, con ONGs, con organismos públicos y está por escrito. Puede ser consultado, auditado, se puede mostrar y lo podéis acceder en cualquier página a través de nuestra página web al respecto. Yo, en principio, lo que voy a describir brevemente son dos ejemplos fundamentales de estos retos que tenemos y que incluimos dentro de nuestra hoja de ruta para la sostenibilidad en el futuro, que van a ser sobre todo la huella de carbono y el conseguir ingredientes suficientes para la alimentación futura, en principio. En cuanto a la huella de carbono, obviamente el objetivo de cualquier industria que quiera ser sostenible es reducirla, ¿no? Intentar producir alimentos con el menor impacto de producción de CO2 que pueda ser perjudicial. Nosotros conocemos bien que los piensos en sí mismos son el principal causante de la huella de carbono de la acuicultura. Como decía Ana Riaza hace un momento, el tema, la acuicultura es súper eficiente y es la que menos impacto causa dentro de las ganaderías, pero no obstante tenemos un reto los fabricantes de alimentos, porque sabemos que somos los que más impactamos y dentro de ese impacto el 94% proviene de los ingredientes, no viene del transporte, no viene de la fabricación del alimento, no viene del packing, no, viene de los propios ingredientes que utilizamos. Y, por tanto, bueno, veis que en su gran mayoría, 75%, son de los ingredientes de origen vegetal, las causantes del impacto de la huella de carbono. Luego los marinos, luego los animales terrestres, etc. Obviamente, lo que hacemos son joint ventures y acuerdos con nuestros proveedores de materias primas para que ellos se impliquen como parte de la cadena alimentaria en la reducción de dicha huella de carbono. Otro objetivo es cambiar a ingredientes con menor huella ambiental y, obviamente, cuidar el uso del suelo. Para ello tenemos que enfocarnos profundamente en el ciclo de vida de nuestros productos. Acabamos de hablar sobre la producción de ingredientes para el alimento y como otra parte muy importante en la cual podemos intervenir es la última parte, que es el uso del alimento. Es decir, implicarnos junto al productor piscícola o de camarón, de langostino, para aprovechar cada grano, cada pellet, que no se pierda y no pase a ser un proceso de pérdidas no solo financieras, sino también medioambientales. Para ello desarrollamos proyectos propios, aprovechándonos de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia a nivel global respecto a bueno, la alimentación de los pescados, por supuesto, la formulación, los ingredientes que necesita cada especie, en cada tamaño y a cada condición, si es épocas de estrés o posible brote de enfermedades, se pueden utilizar alimentos especializados, las dietas de reproductores son diferentes, las dietas de alevines son diferentes. Nosotros en Scretin, aquí en España, alimentamos a 12 especies de pescados distintos y tenemos más de 450 diferentes tipos de pienso. Podéis imaginar la variabilidad tan tremenda que hay. Pero el know-how de todo eso es lo que nos lleva a colaborar con el productor para, mediante la alimentación de precisión,
mediante el uso de la digitalización, la inteligencia artificial también, que cada vez es de mayor importancia en nuestro sector, en la agricultura, conseguir una mayor eficacia, un mayor crecimiento, un mayor aprovechamiento de los insumos, del alimento. Con ello también lograr una mayor supervivencia, bajar los índices de conversión y acelerar lo que es el ciclo de producción. Voy a poner un ejemplo rápido de lo que estamos haciendo en el cultivo de langostino con Scletin 360. En los cultivos de langostinos lo que estamos haciendo es diseñamos conjuntamente con una startup india un método en el cual a través de hidrófonos en el agua pudimos distinguir el sonido que los camarones, que los langostinos hacen cuando comen en las piscinas de camarón, que son, habréis visto imágenes, son tremendas, son zonas, sobre todo en Ecuador, en Asia, en Nicaragua, en Honduras, bueno, muchísimos sitios, cada vez se extiende más. Y son zonas semi-extensivas, enormes, imposibles de controlar por las personas, por el ojo humano, y evidentemente con unos problemas de gestión de la alimentación tremendos. Con estos hidrófonos debajo del agua fuimos capaces de detectar cuando están comiendo. Eso se unió a un software de alimentación que ya tenemos, conociendo las cantidades de alimento máximo que se puede dar a un animal en concreto respecto a obtener máximo crecimiento y mínima conversión. Y todo eso gestionado a través de un software automáticamente con el feeding program, con el programa de alimentación, el software, estaba ligado. De tal forma que hemos conseguido mejorar mucho los ciclos de producción. Me decían compañeros de allá que ahora son capaces de hacer más ciclos por año en las piscinas. Bueno, hay una foto ahí de las camaroneras, ¿sí? No recordaba. En el cual, y un ejemplo tenéis de este proyecto, Scletin 360, conseguido en el camarón, que incluso con un pellet que de por sí tiene más impacto de kilos de CO2 por su producción y por sus componentes, de un 87 a 2,15, hemos conseguido bajar un kilo, la producción de CO2 del cultivo del camarón. Ahora mismo este proyecto lo estamos desarrollando ya para otras especies. En concreto aquí en España estamos trabajando con las jaulas offshore de dorada y lubina, no a través de hidrófonos, sino a través de imágenes. Y esperamos ayudar a reducir los índices de conversión del alimento entre un 5 y un 15%, posiblemente. Os tendré informado si me invitan al foro otra vez. Pero sostenibilidad es mucho más allá que la huella de carbono, obviamente, ¿no? Es el aire, es la eutrofización del agua, es el agua en sí misma, la biodiversidad. Son los aspectos sociales, ¿no? Disminuir la desigualdad, disminuir la pobreza, fomentar la educación, obviamente, la salud del entorno, ¿no? En todo eso, nuestro mapa, nuestra hoja de ruta también está implicado, pero no tengo tiempo de explicar todos esos detalles. Sí, lo de los ingredientes, como os decía, que en el segundo ejemplo, ¿no? Es obvio que la población mundial está creciendo. Se habla de que cuánto vamos a ser, 10.000 millones o 9.000 millones en el 2050. No hay plan B, no hay forma de hacer un segundo planeta Tierra. Cada vez consumimos más y tenemos que hacer algo. Desde luego, esto no da para todos. Estamos viendo, vuelvo a repetir, el ejemplo de la guerra de Ucrania, el impacto que ha tenido, los piensos de ganadería, los piensos acuícolas, etcétera, etcétera. Es un sistema francamente frágil el que tenemos y tenemos un reto, que es aumentar la producción acuícola. Para el 2030 se espera que sea un 32%. Este es un reto que tiene cualquier otra ganadería, pero la FAO espera que la acuicultura ayude mucho más, ya que es más eficiente y está más por explotar. Con lo cual quiere decir que necesitamos sacar 40 millones de toneladas de ingredientes más. ¿Y de dónde, me diréis? ¿Cómo lo hacemos? Si cada vez consumimos más, cada vez hacemos usar y tirar más. Obviamente, pues, la economía circular, que todos conocéis y yo no voy a explicar, tiene mucho que ver en todo esto.
Tenemos grandes retos, grandes dilemas. Somos observados, no solo los fabricantes de alimentos, sino la industria en general. Ya he dicho que no solo hay que hacer, sino que hay que mostrar. Y la acuicultura ha evolucionado una barbaridad en los últimos años. Puedo estar bien orgullosa de su evolución. Los números lo avalan y son públicos, ¿no? Ana Riaza mencionaba también el FIFO antes de los pescados. Es un tema que vamos a ver ahora mismo y en el cual todavía existe la falacia por ahí de que la acuicultura en general media consume más pescado salvaje del que produce y eso dejó hace muchos años de ser una realidad, ¿no? Todavía hay que mejorar mucho más, ¿no? De luego con los aceites de pescado y las harinas de pescado hay un reto, nos miran, nos vigilan y los recursos son limitados. Cada vez oímos más que la pesca tiene más cuotas, más controles y el mar da lo que da. Por tanto, la acuicultura de peces del primer mundo, alto requerimiento de proteína y de energía, tiene que buscarse la solución por otro lado. Desde luego, el mar no nos puede ayudar mucho más que mantener y convivir con la pesca. Obviamente, el reto es importante y tenemos que hacer y que demostrar, una vez más. Obviamente, nosotros tenemos nuestro compromiso como la industria de la alimentación, otros fabricantes de pienso también, y los propios productores también se implican. La asociación de productores está muy implicada en la sostenibilidad del propio sector, en la imagen y en el futuro. Y tenemos que reportar cuánto utilizamos de harina de pescado, cuánto hacemos, pero no solo eso, sino si están certificadas las pesquerías como sostenibles, si están auditadas, si no hay piratería, como la imagen que he puesto antes. Si todo ese tema tiene que ser tenido en cuenta, analizado y trabajar con los proveedores. Hoy por hoy, obviamente, utilizamos muchos subproductos ya por sí. Prácticamente el 40% de las harinas y los aceites de pescado provienen de subproductos y subiendo cada vez más. Lo que ocurre es que la acuicultura también está creciendo. Por otro lado, o sea, bajamos las necesidades en cada kilo de alimento que producimos, pero los niveles, las demandas de la acuicultura en sí, sobre todo asiática y sudamericana y africana, que está viniendo, afortunadamente, pues demandan más. Por poco que lleven, cuando multiplicas por mucha necesidad, pues es un reto que hay que trabajar y que estar ahí, ¿no? Pero igual que nosotros somos auditados al respecto y somos copartícipes con otros organismos internacionales y ONGs de su control, también auditamos a los proveedores, obviamente, nosotros. Lo mismo pasa con la soja, también, y los problemas de deforestación de la selva amazónica. Al respecto, como industria, tenemos que estar implicados todos juntos, desde la cadena hacia atrás, hacia la cadena hacia adelante, desde los productores de pescado hasta los fabricantes de alimentos como los productores de soja. Y se puede conseguir. Realmente, cuando se hacen alianzas, se hacen comités de seguimiento, se presiona, se obtiene grandes avances en sostenibilidad medioambiental y, en este caso, en la política de conservación del suelo y evitar la deforestación. Y, de hecho, ya hay productores de salmón, fundamentalmente, pero también nosotros, acá, en las cuales, obviamente, tenemos una seguridad de más del 90% de que el origen de la soja, por ejemplo, que es un componente, un ingrediente importantísimo en las dietas de animales, de pescados, perdón, también de la ganadería, mucho más, pues que esa soja proviene de sitios sostenibles, auditados, vigilados y no vienen de deforestación del bosque. Y hay muchos ejemplos al respecto porque también los supermercados y las grandes cadenas están muy interesados en la imagen de la acuicultura y están muy interesados y participan con nosotros en estos proyectos porque quieren declarar que el pescado que ellos venden es sostenible desde el punto de vista medioambiental, por el tema de, por ejemplo, los subproductos de pescado, etcétera, etcétera. O el origen de la soja. Y se meten en detalle a analizarlo como debe ser. Por tanto, ¿de dónde tenemos que sacar
pues tenemos que utilizar mejor las materias primas que tenemos, los ingredientes que tenemos. Yo recuerdo cuando yo empecé, ya hace unos pocos años, las etiquetas de los piensos tenían 7 o 8 ingredientes. Hoy tenemos dietas que llevan entre 25 y 27 ingredientes finales y cuando lees una fórmula prácticamente necesitas una hoja de Excel bien cargada. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos trabajar con startups de la universidad con ideas buenas. Necesitamos implicación de las empresas que están ya hoy en día trabajando al respecto. Necesitamos ideas para hacerlo más sostenible desde el punto de vista de ingredientes. En nuestra hoja de ruta tenemos un compromiso que es que entre un 10 y un 15% de los ingredientes que utilizamos para el 2025 procederán de ingredientes alternativos, como pueden ser, por ejemplo, ya en Australia estamos usando el metano para la fermentación, para la producción de bacterias, hongos, proteínas procedentes de bacterias, hongos y levaduras. Por supuesto, se ha hablado mucho y llena muchas páginas en Internet la producción de insectos y de proteína de insectos. Son un hecho y una realidad ya las microalgas o la soja transgénica que produce omega 3 y ya son usadas por los agricultores. Lo único que necesitamos es que estos nuevos ingredientes noveles sean sostenibles desde el punto de vista económico, porque, claro, obviamente tienen que competir con los productos actuales que existen en unidad de proteína y digestibilidad respecto a su precio y a sus posibilidades de desarrollo, porque se pueden obtener productos que sean muy novedosos, pero muy caros de producir y, por lo tanto, muy difícil el segundo aspecto que necesitamos, que es el escalado. Es decir, tiene que ser posible escalarlo de una forma segura, rápida y al menor coste posible. Y luego tiene que mantenerse su producción estable durante todo el tiempo. No pueden ser flor de un día. Y no me voy a enrollar más. Entre todos tenemos que conseguir alimentar el futuro, que es el lema de mi empresa, y donde hoy hacemos 21 millones de porciones de alimentos correspondientes para cada día para alimentar a las personas procedentes de los pescados que alimentamos, pues eso, por ese 40%, 40 millones de ingredientes que veíamos, pues multiplicará por más del doble, con la ayuda de todos. Muchas gracias.